Hermanos, nuevamente nos volvemos a saludar para abrir nuestras Biblias y encontrar el estudio de nuestra reunión varonil de este día. Vamos a continuar con los temas en nuestro libro de apoyo El Camino Nuevo y Vivo, en el que tiene como título principal Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. La lección 7, que es la que nos toca esta ocasión, lleva por título Reposar y está basada en el segundo libro de Tesalonicenses, todo el capítulo 1. Y el texto clave se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 8, que dice: Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Dar reposo junto con nosotros. Y vamos a empezar por definir reposar. Encontramos que gramaticalmente reposar es sinónimo de descansar. En ambas palabras se encuentra el cese de actividad o la inactividad física. Es por eso que gramaticalmente son sinónimos. Sin embargo, para definir, encontramos que descansar es reponerse del cansancio, hacer pausa a una acción, trabajo o actividad para recuperar fuerzas. En cambio, reposar dice que es permanecer quieto o inactivo durante un tiempo. Entonces encontramos que descansar está ligado con cansancio, que está ligado con reponer energía y continuar el trabajo. Eso lo podemos ver en Mateo 11:28, que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Marcos 6:31 encontramos: Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí encontramos descansar. Reposar está ligado con que puede o no haber cansancio. Hay restauración o rehabilitación y también hay una labor terminada. Así lo entiendo y lo vemos en Hebreos 4:10, que dice: Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Para Dios, el reposo es importante, es necesario y de alta estima. En la Biblia, Dios considera el reposo desde el inicio, desde el principio de la creación, y esto lo vemos en Génesis 2:2, y también hasta el final de los días de la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 21:4. Esta explicación de reposar me gusta mucho llevarlo al ejemplo de la célula. En biología, cuando se estudia las funciones celulares, encontramos que la célula es una condición establecida clara al estudiante, que la célula jamás descansa, siempre tiene actividad. Sin embargo, cuando vemos la reproducción celular, encontramos que hay diferentes etapas, y una etapa entre una reproducción y otra se llama interfase, y esta fase nos dice que es la etapa de reposo de la célula, lo que pareciera contradecirse con el punto inicial. Sin embargo, me queda claro que la célula reposa única y exclusivamente en relación a la función de la reproducción. Por eso me gusta este concepto de reposar, de la interfase de la célula. El Señor, Dios Todopoderoso, creando la tierra, los cielos, dando su toque final, dice que reposó. Es importante entender, en la antigüedad había un pacto bien establecido de Dios con sus hijos, con su pueblo. En la antigüedad
Dios hace mucho énfasis en el reposo, a medida que constantemente lo hace así, lo menciona. Y vamos a ver algunos puntos. En la creación, Génesis 2, 2 y 3, nos dice que y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También, más adelante, cuando establece sus reglas, cuando establece sus mandamientos, está considerado el reposo en el cuarto mandamiento. Eso lo encontramos en Éxodo 28 y 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 31, 16, que es una ordenanza y una celebración perpetua, dice: guardarás pues el día de reposo, y los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pero también en todo ello hay sanción, hay castigo, y esta es pena de muerte. Números 15, 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba definido qué es lo que había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Y en el versículo 36 encontramos: y murió como Jehová mandó a Moisés. Una sanción muy clara. El día de reposo estaba bendecido por Dios. Dios no permitiría que su pueblo olvidara esta ordenanza. Ya en el Nuevo Testamento sigue siendo importante y se vuelve fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. Empecemos por la relación de Jesús con esto. Cuando el Señor Jesús está en tierra, es muy claro al referirse al reposo y al día de reposo. Jesús establece lo siguiente, que es benéfico para el hombre. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, para el hombre era benéfico, porque podía tener un descanso, pero también podía estar cerca de su Creador. Esto lo marca Marcos 2:27. También dice que Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí encontramos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, imponiéndose y diciendo claramente que Él es Señor del día de reposo. Sin embargo, también encontramos que los fariseos lo tergiversaron, imponiendo pesadas y exageradas regulaciones. Esto lo vemos en Marcos 2:24. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y ni ellos lo cumplían. Ellos sabían que estaban incumpliendo esta misma regla, esto mismo que sancionaban. Ellos lo violaban constantemente. Y continúa nuestra lectura. Dice en Lucas 14, 5 y 6. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, está hablando nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose
a los fariseos, diciendo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Y esto está bien claro. Si no podían los fariseos replicarle al Señor Jesús que esto también ellos lo incumplían, es porque era una verdad, una sanción que ellos estaban imponiendo y que ellos mismos no cumplían. Entonces, vamos a hacer un parámetro y vamos a comparar y vamos a establecer lo que es el reposo. Entendemos lo siguiente: el día de reposo es santificado. Esto lo vemos en Génesis 2:2. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Encontramos nosotros nuestra vida en Cristo. Y también Juan 10:36 establece que también fue santificado. Dice Juan 10:36: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, santificado. También es un pacto. Esto lo vemos en Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. En nosotros, en nuestra vida, Cristo es un pacto, es nuestro pacto. Hebreos 12:24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está establecido nuestro pacto con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. También es una señal para el pueblo hebreo. Es una señal establecida por Jehová. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifique. Así que esta es una señal bien clara para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una señal marcada. Esto ya lo leímos en Hebreos 12:24. Sin embargo, en Hebreos 13:20 también dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. He ahí nuestra señal, la sangre del pacto establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto entonces nos hace entender que es base para entender que Jesucristo es nuestro reposo. Tengamos presente este pacto, esta señal, y vamos a ver que Jehová, en su soberanía y omnisciencia, pensando en el reposo para su pueblo en la antigüedad, el día de reposo, y para nosotros Cristo es el reposo de nosotros como su iglesia en la actualidad. Jehová estableció con Israel, primero, consuma la creación, Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Terminada la creación, Jehová reposó, nos dice Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y también instituye el día de reposo y da bien marcada la situación. Y esto es algo hermoso, mis hermanos, que debemos tener siempre presente. En Isaías 58, 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andarás en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué hermoso es pensar que el día de reposo tenía un principio y un concepto bien diferente de lo que nosotros o el mismo pueblo de Israel entendía, como un no hacer nada, como un día de descansar, como un día de dejar de hacer. No, Jehová establece bien claro que era día de reposo para él, porque era una delicia, porque era santo, porque era glorioso para Jehová. Esta es la base de ese día de reposo. Cuando el pueblo de Israel pensaba en el día de reposo, pensaba en glorificar, en dar honor a Jehová su Dios. Hoy nosotros como iglesia tenemos en Cristo, a la misma manera como Israel con Jehová, encontramos que fue consumada la redención. Si anteriormente Jehová consumó la creación, Cristo consuma nuestra redención. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Se había consumado la redención. Cuando Jehová terminó su obra, dice que reposó. También Cristo, terminada nuestra salvación, se sentó. Hebreos 10:42. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así como Jehová instituyó qué era lo que habría que hacer en el día de reposo, nuestro Señor Jesucristo instituye para este día la cena del Señor. Primera de Corintios 11:23 al 26. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así como para el pueblo de Israel había una sanción, había un juicio, porque para Israel el juicio era a quien lo ignorara e hiciera menos este día. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Lo leímos en Números 15:35. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Para nosotros, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Qué importante es tener esto presente, mis hermanos. Muy fuerte. Hermanos, si el pueblo de Israel se le insta a guardar el día de reposo, Éxodo 31:14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, recordemos Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso en nuestra lectura, Pablo es muy específico al pedir que se ore por los hermanos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entendemos entonces el pensamiento final
de nuestro cuaderno de apoyo, para que sea posible disfrutar de su reposo. Nunca debo olvidar que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1:12. Oremos. Bendito Señor, cuando pensamos en el reposo total, cuando pensamos en que tú, oh Dios, tuviste en tu omnisciencia ver un día de reposo, un día para santificarte a ti, oh Dios. Nosotros hoy como iglesia tenemos el privilegio de reunirnos, tenemos el privilegio de guardar este día santo para que sea una delicia para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque esto es el reposo que nosotros tenemos y añoramos hasta que estemos contigo. Gracias, bendito Señor y Salvador. Recibe nuestra gratitud, porque estamos comprometidos a guardar ese reposo y a esperar el reposo eterno que nos darás cuando estemos contigo en gloria. Así lo esperamos y así lo deseamos en nuestro corazón. Recibe esto, bendito Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Consulta lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.